Buenas tardes a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Buenas tardes a todos los miembros, a todos los administradores de este panel. A todos los miembros que componen este panel. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Déjame saludar también a los... Bueno, este panel es un panel electrónico, un panel espiritual, un panel de la pura enseñanza de la palabra. Ahora estamos saludando a los que están frente a nosotros, los contactos, los amigos de Facebook, y los contactos de mis contactos, los amigos de mis amigos de Facebook. Os estoy saludando también, especialmente a ustedes, porque estoy entonces dentro de su habitación, dentro de su oficina, dentro en el patio suyo, donde usted está sentado o sentada, o parado o parada, acostado o acostada, para mirarme, o estar mirándome, o escuchándome a la vez. Entonces hoy vamos, porque habíamos enviado este mensaje al escrito. Ahora vamos a pasarlo entonces por voz. Vamos a hablar acerca de los 500 años del aniversario del protestantismo. No es del cristianismo. Eso que yo quiero entonces que el Señor quiera entonces que el mundo sepa. El protestantismo no es el cristianismo. El cristianismo no es el protestantismo. Son dos conceptos, dos organizaciones, una organización, otro es un cuerpo. El protestantismo es organización. El cristianismo es un cuerpo compuesto por varios órganos. El protestantismo está compuesto por varias, como 33,000 y pico de sectas. Cada una tiene su supuesta doctrina o creencia. Arrancamos. Bajo de la doctrina de la predestinación. Una pregunta. ¿Hay reforma en la iglesia espiritual de Cristo? ¿Hay reforma en la iglesia espiritual de Cristo? ¿El cuerpo espiritual de Cristo puede ser reformado por humano? ¿El cuerpo espiritual de Cristo puede ser reformado por humanos? La iglesia espiritual de Cristo, construida en su propia sangre, puede ser depravada por pecados o malas doctrinas y ser reformada por hombres después. Son preguntas que no tienen sí. Todas esas preguntas son no. Yo dirigí este mensaje a un hijo espiritual mío, señor Junior Dericier, mi hijo espiritual. Yo le hice esta pregunta en el Señor. ¿Cree usted que la iglesia espiritual de Cristo, construida bajo el juramento de Dios, que no tiene arrepentimiento, no hay variación en el juramento de Dios o error en él, puede ser depravada o afectada por Satanás o pecados o malas doctrinas?
y ser reformada por hombres? Ciertamente creo que usted va a decir lo siguiente: es superlativamente imposible que la iglesia espiritual eterna de Cristo sea reformada después del juramento eterno de Dios. Vayamos ahora a la definición del vocablo reforma. Cuando la reforma dice haga cambios en algo, especialmente en una institución o práctica para mejorarlo. Esta definición es de Wikipedia. Reforma significa la mejora o enmienda de lo que está mal, corrupto, insatisfactorio, etc. Se está diciendo que la iglesia espiritual de Cristo, construida en su propia sangre, había corrupción en ella, o alguien entonces insertó o puso corrupción en algo que fue hecho por juramento. Otra definición de Wikipedia: el último significa cambio básico o radical, mientras que la reforma no puede ser más que corregir errores graves sin alterar los fundamentos del sistema. Sin alterar los fundamentos del sistema. Hoy, todo el mundo de los protestantes está listo para celebrar, según la mayoría de ellos, los 500 años de aniversario de reforma. De la reforma del cristianismo por Martín Lutero en el 31 de octubre 1517. Según ellos, la reforma fue hecha en el cristianismo, que no era verdad. Yo, según la doctrina de la predestinación en el Nuevo Testamento, el diseño de la iglesia de Cristo fue calculado en la mente misma de Dios y creado en la sangre propia de Cristo en la cruz, bajo el juramento eterno de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículo 20. No fue hecho sin un juramento, pero este fue hecho sacerdote con el juramento de aquel que le dijo: Jehová ha jurado y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote, Cristo, porque Cristo es sacerdote para siempre. Es el juramento de Dios entre su Hijo, entre su testamento o su iglesia también. El cristianismo fue diseñado en la mente de Dios y creado en la sangre de Cristo por el juramento de Dios, diciendo esto: juró el Señor y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, no hay cambio, no hay arrepentimiento y ninguna variación en el cristianismo con el fin de intervenir o realizar cambios, correcciones y amelioraciones por hombres. De otra manera, la predestinación no existe o no existiría, o la soberanía de Dios, absoluta espiritual de Dios, tampoco existe. Si la iglesia de Cristo, producto del juramento de Dios, ha sido depravada por hombres y está reformada por hombres o por humanos. En este caso, el juramento de Dios no servía. ¿Qué es un juramento entonces? Respuesta: Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos
el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, cuando Dios deseaba mostrar más convincentemente a los herederos de la promesa el carácter inmutable de su propósito, lo garantizó con un juramento para que por medio de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros que hemos huido el refugio puede ser un gran estímulo para aferrarse a la esperanza que tenemos ante nosotros. Sí creo que Martín Lutero reformó esta iglesia de Cristo hecha por el juramento de Dios. No puedo incluso soñar lo que creo en predestinación. Eso significa que estaría yo rechazando la soberanía absoluta espiritual de Dios en su propio Nuevo Testamento espiritual. Es lo mismo para decir que Dios juró contra él mismo. Su juramento no era verdadero. En ese sentido, sí, Martín Lutero reformó esta iglesia que Dios pronunció. Entonces pronunció sobre ella que no habrá arrepentimiento. Si el templo, sí, ¿verdad? El templo de Jerusalén, antes de Cristo, necesitaba ser reformado, porque fue depravado o corrompido por hombres. El templo de Jerusalén, el templo de los judíos, del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento de los judíos fue hecho para ser cambiado y reemplazado. Déjame repetir este gran pedazo para que el mundo sepa qué era el Antiguo Testamento y por qué Dios lo reemplazó por el Nuevo. El Antiguo Testamento de los judíos fue hecho para ser cambiado y reemplazado, porque no fue hecho por juramento, fue hecho sin juramento. No fue hecho por juramento, sino fue hecho sin juramento, el Antiguo Testamento. Hechos o Hebreos capítulo 7, versículo 20 dice: para aquellos que anteriormente se convirtieron en sacerdotes, se hicieron sin un juramento. Déjame repetir este gran pedazo, lo cual sirve de testimonio a los que no creen en este versículo. Hebreos 7:20. Para aquellos que anteriormente se convirtieron en sacerdotes, se hicieron sin un juramento. Esta fue la razón por la cual que Dios lo cambió por el incambiable que es el Nuevo Testamento, porque fue hecho con juramento. El Nuevo Testamento fue hecho con juramento, mientras el antiguo fue hecho, o el Nuevo Testamento es hecho por juramento, mientras el antiguo fue hecho sin juramento. Por eso era cambiable, reemplazable. Hebreos 7, versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. A débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La iglesia de Cristo es perfecta para siempre.
la iglesia de Cristo es perfecta para siempre. Sería como una vergüenza sobre mí, una blasfemia de mi parte, como maestro, por la gracia de la predestinación, a creer y celebrar los 500 años de reforma de la Iglesia de Cristo por Martín Lutero. A rechazar esta poderosa declaración de nuestro Señor Jesucristo acerca de su iglesia inquebrantable, diciendo: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Déjame repetir este versículo que hace temblar a la humanidad entera. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, versículo 18. La pregunta mía a los que dicen que es el movimiento de Lutero era cristiano, a los que dicen que esta reforma fue una reforma del cristianismo, la pregunta mía, después de haber leído estos versículos, de que una iglesia hecha bajo el juramento de Dios, y donde Cristo dio esta declaración, entonces inquebrantable. ¿Dónde está? ¿Dónde en esta iglesia ineludible o inenvenenable que supone la reforma de Lutero salió? Dime. ¿Dónde en esta iglesia? ¿O dónde de esta iglesia? ¿Dónde de esta iglesia? Ineludible e inenvenenable que supuestamente la reforma de Martín Lutero salió. Se supone. Porque nuestro Señor, muy antes de su muerte, ya dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. El movimiento de Lutero contra su organización religiosa original, el católico romano, en el 31 de octubre de 1517. La creación del protestantismo por Martín Lutero. El protestantismo no es cristianismo en su naturaleza. El protestantismo no es el cristianismo en su naturaleza. Y no puedo hablar acerca de la reforma porque el protestantismo no existió antes. No existió antes. Es decir, no había existido el protestantismo. Y después de ciertos tiempos fue depravado por un católico romano y Lutero tenía que reformarlo o hacer algunos cambios graves en el mismo para volver a su estado original. No había existido anteriormente el protestantismo. Es por eso que no puedo hablar de reforma. Por lo tanto, no había una reforma aquí, sino la creación de un nuevo movimiento, religioso por Martín Lutero, el padre del protestantismo. El cuerpo de Cristo es uno, pero dentro del protestantismo hay aproximadamente 33,000 sectas religiosas de diferentes. Cada una con su propia doctrina u creencia. Cada una con su propia doctrina u creencia. Este no es
el cuerpo de Cristo, señores. Esta no es la iglesia de Cristo, señores. Este no es el cristianismo. Cristo, el propietario de su iglesia, de su cuerpo, la cabeza de su cuerpo, el propietario de su iglesia, le oró a su padre antes de su muerte en pro de su iglesia, diciéndole: no oro por estos solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de las palabras de mis discípulos, de mis apóstoles, para que todos sean uno, no 33,000, no, uno es el cristianismo. El cristianismo es uno. El protestantismo dentro de su seno tiene 33,000 sectas. Aquí en Barahona, entonces en el país, entonces tú tienes que tener una calculadora especial para contar cuántas sectas protestantes que existen en esta tierra. Y cada una secta tiene su propia creencia, supuestamente. Mira que el Señor pidió a su papá, a su padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros uno. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amo tal como me amas. Según Juan capítulo 17. El cuerpo de Cristo es un corazón, un amor, una salvación, una fe, una creencia, un solo lugar de eternidad y sin pobreza entre ellos. Sin pobreza. La iglesia de Cristo realmente no debe tener, bueno, tiene que tener, no puede tener entonces que uno, por ejemplo, vamos a seguir leyendo lo que Cristo entonces dijo a su Padre. Ahora, el número total de los que creen era de un solo corazón y alma, no dos, una sola alma. Y nadie dijo que ninguna de las cosas que le pertenecían era suya, pero tenían todo en común. Tenían todo en común. Es la iglesia de Cristo. Eso no es protestantismo. Eso es protestante. ¿Ok? Tampoco es católico. O sea, sigue. Y con gran poder, los apóstoles dieron su testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hubo gran gracia sobre todos ellos. No había entre ellos persona necesitada, porque todos los que poseían tierras o cosas los vendían y traían lo que se vendía y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuían a cada uno como lo necesitaba. Hechos 4. El cristianismo es un cuerpo de igualdad. El cristianismo es un cuerpo de igualdad. Segunda de Corintios capítulo 8, 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad
la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Es contrario en el protestantismo, que tiene en su interior, en su seno, 33,000 tipos de fe, 33,000 tipos de creencias, 33,000 tipos de Cristo, 33,000 lugares de eternidad, 33,000 tipos de corazones, 33,000 tipos de amores. No un amor, sino varios tipos de amores. Unos de sus pastores protestantes tienen como riqueza 100 millones de dólares. No son de 100 millones de pesos, 2 millones de dólares. Un pastor protestante. Otros pastores tienen 760 millones de dólares. Otros viven en casas que cuestan 10.5 millones de dólares. Unos tienen su propio avión. Unos han construido un baño que cuesta 25,000 dólares. Y otros construyen una casita, casa para sus perros, que cuestan 10,000 dólares, una casa de un perro. En el protestantismo. Mientras que sus hermanos protestantes viven en los países del tercer mundo que tengan la misma fe que ellos, viviendo con $1 por día. $1. Los hermanos protestantes de la misma fe que sus pastores millonarios. Son protestantes. Además son ramas de las congregaciones de ellos. Son ramas. Entonces, y estos pobres miserables están viviendo con $1 americano por día. Eso son las iglesias de Cristo, que dice todo estaba en común. Mira qué dice ahí. En orden social, viviendo peor que los animales o en condiciones inhumanas. Déjame repetir esto. El protestantismo es contrario al cristianismo. Protestante no es cristiano. Apóstol Pablo, que fue el fundador de la doctrina del cristianismo, aquí está su testimonio sobre su condición social o económica en aquel tiempo. Pablo hablando. A la hora actual, hasta el día de hoy, tenemos hambre y sed. Estamos mal vestidos y abofeteados y sin hogar. Oye bien, no tenía casa él. Pablo murió pobre. Entonces hace una diferencia entre el fundador original de la doctrina del cristianismo, murió pobre. Mientras tanto, uno que está construyendo sobre el fundamento de Pablo, un constructor sobre el fundamento, Pablo puso la base, el fundamento. El fundamento está bien puesto, no hay error. Entonces, si hay error, los errores están en los constructores de arriba. Entonces, uno de los constructores de arriba, entonces uno de la organización más poderosa del mundo, una es el protestantismo. Dentro de este protestantismo existen pastores de él, existen obispos, bishops, apóstoles, evangelistas de él. Entonces, que poseen
en banco, en cuál otra cosa materiales, $100,000 o 100 millones de dólares, otros 760 millones de dólares. Y Pablo murió pobre, como el fundador de la doctrina del cristianismo. Entonces son dos, eso no puede ser dos, una sola iglesia de Cristo. Y si Paul, que fue el fundador de la iglesia, fue el fundador de la iglesia, de la doctrina del cristianismo. Pablo está encima de todo. Cristo ha puesto a Pablo encima de todo, encima del Papa, encima de todo el mundo. Déjame repetir eso. Pablo, Cristo lo colocó, lo puso como ministro de todos, del mundo entero, de los gentiles, los paganos en el mundo entero. Desde el tiempo de hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese. Pablo está encima de todos. Pablo murió pobre, pero había lujo, entonces en su tiempo tenía su riqueza también, aunque millonarios, pero Pablo murió pobre. Y entonces ahora, tú me estás diciendo, el Papa es pobre. Entonces la Iglesia Católica que posee, entonces ¿qué más? Entonces esta es la organización religiosa más rica del mundo. Entonces sus feligresias entonces están pidiendo un limosna. Yo está diciendo entonces cuántos millones de dólares que tiene el Papa. O que entonces ¿dónde Pablo caminaba? Pablo caminaba entonces a pie en diferentes sitios, lo maltrataban, lo golpeaban, sufriendo de una. Entonces ¿qué está pasando? Entonces ahora esta iglesia, entonces la iglesia de Cristo produjo el primer fundador de su doctrina. Entonces cuando fue pobre, sin embargo, los demás que vienen van a ser ricos. Dice la iglesia de Cristo está sentada sobre la igualdad. No es posible. Eso no es posible en la iglesia de Cristo. Un hombre posee una jipeta de $80,000 americanos, mientras su asistente no puede poseer ni una pasorita. Y los demás están pasando hambre. No pueden entonces alquilar un cuarto por 300, 400 pesos mensual. Eso no es que el cristianismo. Eso es protestantismo. Ellos tienen que celebrar entonces el nacimiento, el cumpleaños de su organización. Entonces rectangular. Rectangular porque entre los cuatro lados no son iguales. Uno está más arriba. Es un pirámide. Es un pirámide. Mientras la iglesia de Cristo es un cuadrado. Los cuatro ángulos son iguales. Seguimos hablando. Pablo sigue hablando. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Entonces hay persecución en los protestantes hoy. No hay privilegio, es contrario, lo reciben bien, con muchos honores, aplausos, porque son millonarios, son ricos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 4. El protestantismo de Lutero es considerado como el vehículo de la apostasía, el vehículo de la confusión, el vehículo de la discriminación social, el vehículo de la discriminación económica y racial. Lutero era un profesor de teología y también era un sacerdote católico. Según la definición del vocablo reforma, lógicamente hablando, Lutero se quedó como su 75% como miembro o creyente católico. Y entonces, y el creen católico,
en su 25% como nuevo miembro y fundador del protestantismo. Reforma, según entonces Wikipedia, entonces significa no puede ser más que corregir errores graves sin alterar los fundamentos del sistema. Lutero no alteró los fundamentos del sistema católico, solamente hubo ciertos arreglos a través de Efesios capítulo 2, versículo 8-9, ciertos arreglos, pero Lutero siguió siendo católico, pero siendo que el 75%, el 75% de la fe protestante o que de la iglesia protestante son de la Asamblea Católica Romana. Lutero vio a través de 2 versículos del Nuevo Testamento algo de 25 a 30% de las creencias equivocadas de católico romano, pero tomó del 70-75% de la creencia de su asamblea romana original para crear el protestantismo. El protestantismo representa una nueva reforma católica romana. El protestantismo representa una nueva reforma católica romana. Porque del 70-75% de la creencia del protestantismo procede del católico romano. Martín Lutero era un famoso teólogo católico. La teología existía aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo por los filósofos griegos. La teología entonces carnalmente, socialmente es más grande, es mayor que el cristianismo, porque fundó en el siglo IV antes que la venida de Cristo en la tierra. La teología existía antes de que el cristianismo nace. La teología fue creada por paganos. Por lo tanto, la teología no pertenece al cristianismo. En otra palabra, la teología no es espiritual, sino pagana. Esto nos da razón para decir que el protestantismo, filosóficamente hablando, también representa el paganismo debido a la ciencia pagana que se llama teología. El protestantismo también representa al judaísmo, porque la ley de Moisés fue hecha por razón, no por fe. Es lo mismo para la teología que fue creada por razón, no por fe. La teología es la conductora intelectual de la razón. La teología es la conductora intelectual de la razón. El apóstol Pablo dijo esto en Gálatas capítulo 3, versículo 12. La ley no es de fe. Yo repito este gran pedazo para el mundo entero. La ley no es de fe. La ley no es de fe. La ley no es de fe. Si la ley no fue de fe, porque era de la razón. Porque contrario a la razón es la fe. Si no hay fe en un lugar, si existe razón. Cuando no hay razón en un lugar, existe fe. La ley no fue de fe. Porque la razón, el Antiguo Testamento fue hecho por razón y el Nuevo Testamento es por fe. En esta condición, el Antiguo Testamento fue natural y el Nuevo Testamento es espiritual. El primero fue producto de la razón. El primero, el Antiguo Testamento, fue producto de la razón o producto científico del esfuerzo humano. Y el Nuevo Testamento es por fe o producto filosófico de la gracia, cuya manifestación científica es la salvación, excluyendo el esfuerzo humano. Déjame repetir eso, pueblo, el mundo entero.
En esta condición, el Antiguo Testamento no fue, el Antiguo Testamento fue natural y el Nuevo Testamento es espiritual. El primero fue producto de la razón, el Antiguo Testamento, o producto científico del esfuerzo humano, y el nuevo es por fe o producto filosófico de la gracia, cuya manifestación científica es la salvación, excluyendo el esfuerzo humano. El protestantismo también representa al judaísmo, representado por el Antiguo Testamento de obras o de razón. Lutero pretendió creer en el Nuevo Testamento usando Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, para corregir a su iglesia madre católica romana, que en ese tiempo esta iglesia católica creyó que los hombres fueron salvados por obras, mientras que Lutero estaba utilizando Efesios 2 como su pistola para decir que el hombre no es salvo por obras, sino por gracia. Fue una de las llaves básicas de la separación de Lutero de su original asamblea romana para crear su nueva organización religiosa, que es el protestantismo. Dentro del protestantismo tiene las siguientes caras: el católico 75%, el paganismo representado por teología 100%, el judaísmo representado por el Antiguo Testamento 99%, cristianismo representado por un pretendiente Efesios 2, 8, 9, representado solo un 100%. El protestantismo no es el cristianismo. Un protestante no es un cristiano. Un cristiano no es un protestante. Según la doctrina de la predestinación, ese movimiento social y religioso fue creado intelectualmente por Dios mismos a través de Martín Lutero. Todo lo que sucedió en esta tierra o en el cielo vino de Dios para un propósito, sea natural o espiritual. Bajo la bandera de la predestinación, damos gracias a Dios por Martín Lutero, un hombre de Dios, Wilder Voltaire, un siervo de Cristo, por su gracia. Les amo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que este amor por el cual les amo no es de mí, sino de parte del Señor, que es el dueño de los siglos y por los siglos, y el dueño de la eternidad. Wilder Voltaire, para servirles con este mismo amor del Señor. Yo repito esto. Me pueden escribir a través de esta gran red social potente, famosa, internacionalmente hablando, mundialmente hablando, Facebook. Yo, gracias a Dios por los fundadores de Facebook y los que están dando continuidad social, mantenimiento social a esta gran red social. Doy gracias a Dios por estos grandes dioses de Facebook. Entonces me pueden escribir, entonces me pueden mandar preguntas en privado. 829-904-7417. Amén.